Buen día para todos. En este video estudiaremos la primera parte de los fluidos que corresponde a los fluidos estáticos. Bueno, el padre de los fluidos es Arquímedes, un gran físico, ingeniero, astrónomo y matemático de los años 287 a 212 a.C. Es un gran físico de la Grecia antigua, cuando todavía Sicilia hacía parte de Grecia. Uno de sus grandes inventos fue este tornillo hidráulico que permitía llevar agua de un lugar bajo a un lugar alto, haciendo girar este eje. Algunos otros inventos y descubrimientos, como por ejemplo el principio que lleva su nombre, lo veremos más adelante. Para iniciar el estudio vamos a partir de la definición de presión. La presión es exactamente igual a la fuerza sobre el área. Para recordar, si tenemos una manguera, la cual lleva un fluido, puede ser agua, y de alguna manera sellamos con nuestro dedo aquí con fuerza la salida del agua, vamos a sentir la presión que se ejerce sobre nuestro dedo. Esa presión entonces viene de que hay una fuerza que se ejecuta a través del fluido y hay un área que es la que estamos sellando, que es el área de la manguera. Es muy interesante darnos cuenta que la presión se comporta como una densidad, porque cuando se divide una magnitud sobre un área, se le puede denominar una densidad superficial. Eso quiere decir que la presión es una cantidad eh, intrínseca, es decir, que en cualquier punto sobre el área se va a obtener la misma presión. Es decir, la presión se comporta como una propiedad puntual sobre la superficie. La presión se mide en pascales y un pascal es, por definición, es un newton sobre metro cuadrado. Ahora vamos a trasladar este concepto de presión a lo que sucede en un líquido y vamos a darnos cuenta por qué se trata de manera puntual. Supongamos entonces que un pedazo de este líquido, que puede ser agua, corresponde a un cilindro con un área en la superficie, en las dos caras, un área circular y una altura h. Nuestro objetivo es encontrar cómo se comporta la presión a diferentes alturas. En este caso aquí sobre la base del cilindro. Para hacer el análisis entonces miremos primero cuáles son las fuerzas que intervienen. La primera fuerza que interviene es esta fuerza F0, que es la fuerza que se debe a todo el peso que hay por encima, que corresponde al aire, que como ustedes saben está compuesto por partículas y también pesa. Todo ese peso llega a la superficie y aquí entonces se sentirá una presión. A esa presión se le denomina la presión atmosférica. Cualquier punto sobre la superficie tiene exactamente la misma presión, la presión atmosférica. La otra fuerza que interviene es el peso, la masa por la gravedad, en este caso la masa del cilindro seleccionado. Y la otra fuerza que interviene es la fuerza que empuja este cilindro hacia arriba, producto de que en este punto y en todos los que estén sobre esta superficie hay una presión. Esta presión es producto de todo el líquido que se encuentra por encima
todo el peso de este líquido que se encuentra por encima, más la presión atmosférica. Bueno, miremos entonces, hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Como estamos hablando de algo que está quieto, estático, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Qué fuerzas se intervienen acá? Bueno, la primera fuerza es esta F sub 0, que proviene de la presión atmosférica. Como la fuerza es, como la presión, perdón, es igual a la fuerza sobre área, entonces la fuerza será igual a la presión por el área pasando el área a multiplicar, P por A. Por esa razón, esta fuerza que va hacia abajo, F sub 0, la reemplazamos de una vez por la presión por el área, donde la presión es la presión atmosférica. Negativo porque va hacia abajo. En el otro lado, en esta otra superficie, está la presión hacia arriba, que también, como aquí hay una fuerza, se puede escribir como la presión por el área. Recuerden que esta área de aquí abajo es esta misma área de acá, es esta misma área de acá. Entonces puedo utilizar la misma área para la fuerza de arriba y la de abajo. Presión por área, presión por área. Bueno, ahora la otra fuerza que interviene es la masa por la gravedad hacia abajo, menos masa por gravedad. Pasamos la masa por gravedad que está restando al otro lado a sumar. Pasamos la presión atmosférica por el área negativa al otro lado a sumar. Y luego pasamos esta área a dividir. Si pasamos a dividir aquí, queda sobre el área. Y si pasamos a dividir acá, pues se cancelará área con área y quedará solamente la presión atmosférica. Miremos entonces. Si la densidad es la masa sobre el volumen, entonces podemos decir que la densidad es igual a la masa sobre el área por la altura, puesto que el área por la altura es el volumen de un cilindro. Necesitamos despejar el área para poder reemplazarla en este punto. Entonces simplemente pasamos a multiplicar el área y pasamos a dividir la densidad. La densidad se representa por esta letra ρ del alfabeto griego. Ya despejada, venimos a reemplazarla en el denominador. Y acá nos damos cuenta que podemos cancelar las masas. Luego, esto que está en un denominador de un denominador, por lo que llamamos la ley de la oreja, pasaría al numerador. Y nos queda finalmente esta ecuación. Esta ecuación es la definición de la presión justo en este punto a una altura h de la superficie del fluido. Entonces, a medida que vamos introduciéndonos más y más y más verticalmente dentro del fluido, pues significa que aumentará la presión. Y lógicamente, como aquí hay una presión ya establecida, tendremos que sumarle siempre la presión atmosférica, o sea, la presión que el aire ejerce sobre todo la superficie. Esta deducción de lo que es la presión en un fluido estático nos permite aclarar este concepto. Observen ustedes que cuando vertimos un fluido sobre un elemento de vidrio como es este que está acá, que tiene diferentes formas, mientras esté destapado, esté al aire, esté conectado a la presión atmosférica, el fluido mantendrá el nivel en todos los tipos de, en este caso, de tuberías, y mantendrá el nivel en el mismo lugar.
El nivel será el mismo acá que acá. Entonces, si aplicamos la ecuación que nos dice que la presión depende estrictamente de la altura, además pues de la densidad y la gravedad, pero en este caso tenemos que este fluido todo es el mismo por cuanto posee la misma densidad. Entonces, para este caso, la presión en estos puntos dependerá solamente de la altura. Y la altura es la misma para el punto A como para el punto B, como para el punto C y el punto D. Eso quiere decir que todos estos puntos, si tienen la misma altura, están a la misma presión. La presión es igual en cualquiera de los puntos. Para algunos estudiantes es contraintuitivo porque algunos piensan que por el hecho de tener aquí un poco más de líquido almacenado que en otros lugares, o incluso acá un poco más de líquido, o incluso porque en esta esfera el líquido se acumula en un lugar, se pueda tener una mayor presión en este punto. Y no es correcto. La verdad es que las paredes también ayudan a sostener el líquido, entonces la presión solamente depende de esa línea que está por encima. Y aún más es contraintuitivo este caso en el que vemos que esta forma espiral, en ella solo importa la altura y aquí se conserva esa misma presión. Como vemos entonces, la presión va a depender de la densidad de la sustancia. En este caso tenemos una densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Acá tenemos algunos gases. Está el hidrógeno. Observen ustedes que está alrededor de 9 por 10 a la menos 2. Este es un valor muy pequeño comparado con los sólidos como, por ejemplo, el hierro, que está alrededor de 10 a la 3, o sea, por 1000. Mientras que este está por 10 a la menos 2, este está a la 10 a la 3, lo que significa 5 órdenes de magnitud de diferencia. En lugares intermedios podemos encontrar el oxígeno, que está alrededor de 1.43 de densidad, el aire, que está alrededor de 1.29. El aire es una combinación de diferentes gases y polvo. Y también tenemos aquí algunos líquidos, y el líquido más importante es el agua, que es el patrón de medida. Por eso está en 1. Estas medidas son tomadas a temperatura ambiente. El agua es el patrón de referencia que está en 1 por 10 a la 3, o sea, 1000 kilogramos por cada metro cúbico. Si tomamos un metro cúbico y lo llenamos de agua, pesará 1000 kilogramos, o sea, una tonelada. El alcohol es menos denso que el agua, ligeramente. La glicerina es más densa que el agua. El mercurio es muy particular porque el mercurio es una sustancia líquida a temperatura ambiente con una densidad enorme de 13.6 por 10 a la 3, siendo un líquido a temperatura ambiente es mucho más pesado que los demás elementos sólidos. El hielo está por debajo del agua líquida. Siendo el hielo agua, cuando se congela se contrae. Es una particularidad que solo le sucede al hielo y su densidad es mucho menor. Bueno, aquí dejamos otros ejemplos como la madera de pino, que es muy útil para ver por qué flotan las maderas. Hablemos antes de pasar a hacer otros análisis de la presión atmosférica. La presión atmosférica hay un valor que está definido a
lo que es una altura a nivel del mar. Noten ustedes que esto está aquí, esta es la altura en kilómetros. Entonces a la altura cero estará sobre el nivel del mar. ¿Listo? Y acá tenemos nuestra escala de presión. Esta escala de presión está en milibares. Un pascal equivale más o menos a 0.01 milibares. Esta medida es muy utilizada, puesto que un pascal puede ser las medidas en pascales son valores enormes. Entonces las medidas en milibares pueden ser mucho más fáciles de llevar y de calcular. Bien, entonces miremos cómo se comporta la presión a medida que cambiamos la altura. Normalmente lo que hacemos es que la variable h, que es la variable independiente, va en x y la otra variable, la dependiente, iría en y. Pero en este caso las cambiamos solamente para que la altura quede precisamente en el eje y como estamos acostumbrados a ver la altura. Bien, entonces tenemos que para eh, una altura que está alrededor más o menos de la altura del monte Everest, aquí por los lados de 8.880 más o menos metros, cerquita a los 10.000. ¿Sí? En esta altura tenemos que, aquí en este punto, la presión atmosférica se ha reducido a valores que están alrededor de los 400 milibares, siendo que a nivel del mar estamos alrededor de los 800 milibares. Entonces noten ustedes cómo al cambiar de altura la presión disminuye. Eso es importante para las personas que transitan de un lugar a otro pasando por lugares muy altos porque habrán cambios muy fuertes de presión. Bueno, y cuando estamos a alturas muy elevadas, la presión disminuye considerablemente. En este caso, por ejemplo, a 60 kilómetros, vemos que la presión está por debajo de los 100 milibares. Por esa razón, los aviones tienen que aumentar la presión interna, o sea, presurizar, para poder que no afecte la salud de las personas que están internas. Miremos ahora cómo se mide la presión. En este caso, la presión atmosférica. En este video la vamos a llamar P sub 0. Lo que se hace es que se utiliza mercurio, Hg, para llenar un tubo. Primero se llena de manera vertical, ¿sí? Se vacía el mercurio por encima y luego se lleva al tubo, se invierte, se le da vuelta y se incrusta sobre este líquido que es también mercurio. Y eso lo que va a hacer es que el nivel caiga un poco dentro. Pero lo particular aquí es que la presión en este punto va a ser cero, porque inicialmente aquí no había nada. Todo este líquido tiene un peso. Ese peso hace que hagan una fuerza hacia abajo y generen vacío en este punto, o sea, una presión cero. Bueno, entonces podemos decir que dos puntos que estén en un mismo líquido, y esto es un concepto fundamental, dos puntos que estén en un mismo líquido a la misma altura deben tener exactamente la misma presión. Este será el punto A, este será el punto B y deben de tener exactamente la misma presión. Bueno, ¿qué presión hay en el punto A? En el punto A, la presión que hay es toda la presión que viene del aire, que es la presión atmosférica. Aquí la reemplazamos. Presión en A es la presión atmosférica.
qué presión hay en el punto B. Inicialmente, pues sabemos que aquí hay una presión, bueno, que no hay presión, hay un vacío, por lo tanto tiene una presión cero, o sea que allí no habría que sumarle ningún valor, está el vacío. Y el resto de la presión es la densidad por la gravedad por la altura. Desde aquí hasta este punto, la densidad del mercurio por la gravedad por la altura en la que se encuentra. Evangelista Torricelli se dio cuenta que al hacer este experimento siempre iba a conseguir que de aquí a acá existiesen 760 milímetros aproximadamente, midiéndolos aquí a nivel del mar. Entonces a esto se le llama una atmósfera, o sea, 760 milímetros de mercurio. Si se lleva a pascales, este valor es 1.013 por 10 a la 5 pascales. ¿Sí? Tomando la densidad del mercurio, 13.6 por 10 a la 3, multiplicándolo por la gravedad, 9,8, y multiplicándolo por la altura, que sería 760 milímetros o 0.76 metros. Continuemos ahora al hacer esa multiplicación hallando la presión atmosférica, mostrando un método la cual vamos para hallar la densidad de un líquido. De aquí en adelante, en este caso tenemos un tubo en este video, que tiene dos tipos de líquidos. El líquido 1 corresponde a este rojo de densidad Ros1 y el líquido 2 es este en azul, que es mucho más denso, más pesado. Es no miscible, que significa que no se combinan los dos, permanecen separados. Y este es mucho más pesado, con densidad Ros2, que es conocida. Normalmente utilizan el mercurio para estas medidas. Entonces se inserta por un lado el mercurio para ver qué densidad tiene el líquido en rojo, y lo que produce es un cambio de alturas. Seleccionamos dos puntos que estén a la misma altura, este punto A y este punto B. Aquí está bien sobre el intermedio, el punto B, y el punto a la misma altura. Noten que siempre se seleccionan los puntos sobre un mismo líquido. Entonces, cuando lo seleccionamos aquí es porque está tocando la superficie del líquido rojo, y aquí también. Bueno, entonces, como es un mismo líquido y están a la misma altura, la presión debe ser exactamente igual. Bueno, los datos que tenemos son estos. Tenemos la altura del líquido 1, la altura del líquido 2, y sabemos que como está abierto el tubo, tiene la presión atmosférica en ambos lados. Con esto podemos recordar lo que vimos hace un momento, que la presión en un punto va a depender de la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura de este líquido. Esto lo acabamos de ver en la diapositiva anterior. La presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura del líquido que esté por encima del punto. Entonces, en este caso vamos a tener para el punto A el líquido con densidad 1 con la altura 1. Aquí lo tenemos, densidad 1 con altura 1. Y para el punto B, el líquido con densidad 2 y altura 2. Para el punto B, el líquido con densidad, el azul que es la 2, con la altura 2. Lo primero es que la presión atmosférica se cancela a ambos lados, siempre que esté abierto los dos tubos, los dos extremos del tubo se anulan. Y luego se puede cancelar la gravedad de un lado con la gravedad del otro, y así finalmente, despejando la densidad 1, que es la que necesitamos, pasamos esta altura 1 a dividir. Entonces nos queda la relación entre alturas H2, H1 por la densidad.
Estas dos alturas son medibles en el laboratorio. Llevo una regla y puedo medir esta altura que corresponde y esta altura que corresponde, hago la relación y la densidad del líquido 2 es conocida, y ya les había dicho, normalmente mercurio. Miremos ahora cómo medir la presión en gases. Lo primero que hay que decir es que la diferencia entre un líquido y un gas es que el líquido, como pueden ver hasta aquí, puede dejarse al aire libre y este líquido se amolda a la forma del contenedor. El gas no se puede dejar al aire libre, hay que encerrarlo como en una pipa de gas. Y pues bueno, también se amolda a la forma. Lo primero que podría pensarse es que la presión es diferente en todos los puntos del contenedor. Pero la cuestión es que podemos hacer una aproximación muy válida. Resulta que podemos decir que los gases confinados todos tienen la misma presión. La razón es que el cambio de presión entre este punto 2 y este punto 1, que lo tenemos aquí como P2 menos P1, o el delta de P, dependen de la densidad por la gravedad por la altura. Pues bueno, el caso es que para los gases la densidad, como es en el caso por ejemplo del hidrógeno, la densidad es por 10 a la menos 2 y es un valor muy pequeño para ser considerado en la vida real o en un experimento. Así que de ahora en adelante consideraremos que un cambio de altura es importante solamente para los líquidos, como en el caso del mercurio que tiene una densidad tan alta, ¿sí?, que un cambio de altura sí es considerable un buen cambio de presión. De aquí en adelante entonces decimos que también pues es muy poco. Es muy poco el cambio de presión. Así que vamos a considerar que la presión es la misma sobre todos los puntos en los gases. ¿Cómo medimos la presión a la que está sometido este gas? La presión es la misma en el interior que sobre la superficie del contenedor. La presión es puntual, entonces sin importar dónde lo localicemos es la misma. Entonces una manera de hacerlo es con un tubo en U. Ponemos un líquido aquí en rojo. Este líquido es de una densidad conocida. Si no tenemos una presión en este lado saliendo del gas, pues estará en equilibrio. Pero inmediatamente sale la presión, lo que va a hacer un desequilibrio y va a subir el nivel al lado derecho. Esta presión viene sobre esta área, empuja el líquido, lo eleva al lado derecho. Bueno, lo de siempre, seleccionamos dos puntos del líquido que estén a la misma altura y entonces ya podemos decir que la presión en A en este punto es igual a la presión en B. En A, la presión en A es simplemente la presión. En B, pues es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por altura del líquido conocido. Presión atmosférica más densidad por gravedad por altura del líquido conocido. A esta presión se le conoce como la presión absoluta cuando se adiciona la presión de afuera, la presión atmosférica. Ahí está, presión absoluta. Pero en realidad, si colocásemos un manómetro aquí a la salida, un manómetro es elemento para medir presión, pues el manómetro mide con relación a la presión atmosférica. O sea, a la presión que tenemos absoluta le quitamos este término. Por eso la presión manométrica solamente nos mide esta cantidad. En este caso, utilizando este medidor que tiene una densidad.
Es una forma de medirlo. Hay otras, pero esta es una medida con un líquido. Miremos ahora cómo calcular la fuerza que se ejerce sobre una pared que contiene, bueno, de una piscina o de un tanque que contiene un líquido. Observen ustedes que aquí hay unos parales que ayudan a sostener, porque allí hay una fuerza que quiere empujar esta pared y quizás fracturar aquí en los bordes el contenedor. ¿Cómo sabemos cuál es la fuerza necesaria para contener esta pared en el centro de masa, o sea, aquí en el medio? Bueno, entonces lo primero que es traernos esta pared, aquí la tenemos, y hay que decir que sobre una misma altura, a una misma altura, todos los puntos que estén a una misma altura tienen la misma presión. Mientras la altura se conserve, la presión es la misma sin importar en qué punto esté. Bueno, como la presión es la fuerza sobre el área y queremos hallar la fuerza, pues vamos a partir del hecho de que un pedacito de fuerza corresponde a un pedacito de área en la misma proporción que toda la fuerza corresponde a toda el área. Entonces podemos simplemente pasar este pedacito de área, dividir P por dA es igual a dF, o lo que es lo mismo, un pedacito de la fuerza es igual a la presión por un pedacito de área. Ahora, necesitamos reemplazar la presión, venimos acá y decimos que es densidad por gravedad por altura. Densidad por gravedad. Pero la altura es h, que será la altura total de este contenedor, del tanque, menos cómo va subiendo o cómo va incrementando la altura. Es decir, esta altura, h, que es la profundidad, es igual a la altura total menos cómo cambia y, la altura, en función de la variable y. Por el de A. El de A. Bueno, ahora entonces necesitamos saber el de A. El de A, pues podemos decir que esta línea que está aquí es un pedacito de área que tiene un ancho, que es un diferencial, muy pequeño, muy angosto, ¿sí? Por la longitud que tenga esa pared. Entonces, la longitud por el ancho es un pedacito de área. Podemos venir a reemplazarlo acá. Al reemplazar el de A, entonces ya podemos integrar ambos lados. Si integramos a la izquierda, la integral de df es f, la fuerza que necesitamos hallar. Si integramos a este lado, entonces reemplazamos dA como L por dy, L por dy, y nos salen dos términos. Este primero es al multiplicar por h, y este segundo es al multiplicar por y. H es positivo, sale un término positivo, y es negativo, sale un término negativo. Bueno, entonces ahora la variable es y. ¿Y de dónde a dónde va y? Y va desde que está en cero hasta que llega el valor de h. Desde que está en cero hasta que llega a la altura h, la altura total de la pared. Así hemos planteado ya las ecuaciones y ya hay que resolver las integrales. Son muy fáciles, ¿por qué? Porque la densidad, la gravedad, la altura y la longitud son constantes y pueden salir de la integral. Y aquí está. A este lado de la densidad, la gravedad y la longitud de la pared salen de la integral. A este lado me queda la integral de dy. Y la integral de dy pues es simplemente y. Mientras que la integral de y, por los cursos que han visto de cálculo integral saben que es y al cuadrado sobre 2.
y ambos pues las evaluaremos desde 0 hasta h. Si se evalúan desde 0 hasta h, pues cuando se reemplacen 0, da 0. No se tienen en cuenta, ni acá ni acá. Cuando se reemplace en 0y, pues da 0. Pero cuando se reemplace en h, pues sí. Entonces, cuando se reemplace en h, va a quedar que esta y queda h, y h por h, h al cuadrado. Y aquí, cuando se reemplace esta h en y, me queda h al cuadrado. Y noten ustedes que aquí tienen esta cantidad menos la misma cantidad exactamente, ρ por g por L por h cuadrado, ρ por g por L por h cuadrado, la misma cantidad, pero aquí hay 1 y aquí se le resta un medio. Y 1 menos un medio, o sea, 1 menos la mitad, pues queda un medio. Y esta sería la fórmula para calcular la fuerza sobre la pared. Bueno, observen ustedes algo aquí y es que esta h al cuadrado es la altura de la pared. ¿Qué quiere decir? Que entre más honda sea la piscina o el tanque, crecerá al cuadrado la fuerza. Es por esa razón que cuando se diseña una piscina, normalmente no se busca que sea muy honda porque hace una fuerza muy grande en función de h al cuadrado sobre las paredes. Y eso pues es un riesgo para la construcción si no se toman las medidas adecuadas en la cantidad de acero y la cantidad de cemento necesario para que soporte esa fuerza elevada. Bueno, miremos ahora la ley de Pascal. La ley de Pascal está aquí enunciada, que nos dice que si hay un cambio de presión en algún punto de un fluido, pues esa presión o ese cambio de presión se transmite sin disminución en todos los puntos y en las paredes del contenedor. Aquí representado significa que si hay un cambio de presión aquí, observen que aquí está menor y pasa a ser mayor acá. Este será el estado inicial, este será el estado final. Lo que nos dice es que si aquí se midió un cambio de presión, noten ustedes, si aquí hubo un cambio de presión, entonces el mismo cambio se ve aquí reflejado, aquí reflejado, acá reflejado, acá reflejado. O sea, en todos los puntos del contenedor se va a sentir el mismo cambio de presión. La presión se reparte por igual sobre todo el contenedor y se registran todas las partes por igual y sus cambios. Eso tiene una aplicación que se utiliza mucho para las fuerzas, para ganar bueno, podría decirse que es una ventaja mecánica. Entonces es el mismo método por el que funciona un gato hidráulico. Miremos acá. Acá se tiene una persona de unos 50, 60, 70 kilogramos que cuando se localiza en esta superficie es capaz de hacer bajar este pistón y de levantar al otro lado un vehículo que puede pesar fácilmente una tonelada. Entonces, ¿cómo es posible que una persona de bajo peso pueda levantar un vehículo? Y la respuesta son las áreas. Esta área siendo pequeña, esta área siendo más grande. Entonces, miremos primero cómo sería la relación. Aquí tenemos una fuerza sobre un área y eso será la presión. Esta persona ejerce una presión a este lado igual a la fuerza sobre el área. El vehículo al otro lado también tiene una fuerza, ambas fuerzas son el peso, la fuerza 2 sobre el área 2. Se considera
que son aproximadamente iguales, porque estos cambios de altura, en los que están la densidad por la gravedad por la altura, en un gato hidráulico son muy pequeños, pero muy pequeños, comparado con la presión que se consigue con las masas que están o las fuerzas que se están ejecutando sobre estos pistones, estos émbolos. Entonces podemos despreciar las alturas y decir que la relación es simplemente fuerza sobre área igual a fuerza sobre área. Nuevamente se desprecian las alturas. Entonces la fuerza 2, que corresponde al peso de este vehículo por tener la masa 2, la podemos despejar. Simplemente pasamos esta área a multiplicar y queda A2 sobre A1. A2 sobre A1 por la fuerza 1. La fuerza en este caso, esta sería de manera general la ecuación, pero en este caso son masas. La masa 2 para la fuerza 2, la masa 1 para la fuerza 1. Masa 1, masa 2. La gravedad se puede cancelar a ambos lados y entonces vemos que al final la masa 2 eh, equivale a una relación entre áreas. Si el área 2 es más grande, sobre el área 1 tiene un número mayor, entonces para hacer igual la masa 2 a la masa 1 necesita que esta relación sea mayor y simplemente como esta relación es mayor se produce. Es decir, la ventaja mecánica está aquí porque esto es un número mayor que 1. Multiplica M1 muchas veces. Esta ventaja mecánica se cumple también porque el volumen se conserva. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de líquido que sale de aquí es la misma cantidad que llega al otro lado. Eso se produce porque, o lo tenemos siempre presente, porque los líquidos son en general no compresibles, no se comprimen. Para que un líquido se comprima se necesita una fuerza impresionante. Entonces normalmente los aceites no se comprimen, permanece el volumen constante. Los que sí se comprimen son los gases, muy fácilmente se comprimen, pero los líquidos podemos asumir siempre que los líquidos no se comprimen. Ese sería entonces el principio de funcionamiento de un gato hidráulico. Miremos acá cómo sería la mecánica de este. Lo primero es que, siendo este el gato, aquí es donde se pondría a levantar el vehículo. Y aquí tenemos una palanca que se mueve hacia arriba y hacia abajo para poder ejecutar la fuerza al otro lado. Es una pequeña fuerza a este lado produce una gran fuerza a este otro. Y tiene dos ventajas mecánicas. Una es la palanca y otra es las áreas, esta área y esta área que se producen por la ley de Pascal. Esto funciona de la siguiente manera. Aquí está almacenado el aceite. Es el tanque del aceite. Cuando se sube la palanca, se absorbe aceite y se lleva a este émbolo o pistón aquí. Aquí hay dos válvulas, una y dos. Cuando este sube, absorbe y el fluido puede pasar a esta recámara, mientras que a este lado no puede pasar porque la válvula se cierra. El fluido que viene acá hace que se cierre esta pestaña y no pueda pasar. Entonces, esta es la manera como se carga aquí este émbolo. Luego se baja la palanca, es esta acción que está acá. Cuando se baja la palanca, la válvula esta empuja y cierra. Entonces puede irse por este camino y empujar el otro émbolo, que es el que levanta el vehículo. Eso también funciona para una prensa hidráulica que se necesita para ejecutar bastante fuerza. Pero en este caso, este dibujo aquí está para un gato hidráulico.
Entonces, nuevamente ya vuelve y se levanta. Cuando se levanta, vuelve a pasar la cantidad de aceite, llena otra vez, ¿sí? Mientras llena, aquí se conserva la cantidad de fluido sellado. Nuevamente vuelve y se baja, disminuye la cantidad de aceite en el tanque y sube un poco más el gato. Entonces así lentamente va subiendo el gato y va levantando el cuerpo pesado que se encuentra al otro lado. Analicemos ahora en qué consiste el principio de Arquímedes. Tenemos acá un líquido que está en un contenedor. Aquí lo tenemos, no está sellado, sino que está en contacto con la atmósfera. Y tenemos este cuerpo aquí que está sumergido dentro del líquido que es, para fines prácticos, un cilindro. Este cilindro tiene un volumen. Lo llamamos S, que significa el volumen del sólido. El volumen del sólido es el área de esta tapa multiplicada por la altura. Aquí está. Y tenemos otro volumen que es la cantidad de líquido que desplazó este sólido. Cuando se introduce aquí, toda la cantidad de agua que está acá fue desplazada. Esta cantidad de agua es esta medida que está acá. Mucho menor al sólido, perdón, porque el sólido es mucho más alto que el nivel. El volumen del líquido que se desplazó es simplemente el área, que es la misma área del sólido, de la tapa, pero por la altura del líquido desplazado, o sea, la distancia desde aquí hasta acá. Ese es el líquido desplazado. Bueno, vamos a hacer un análisis de la presión. La presión en este punto, que llamamos la presión en A, la presión en este punto es la misma presión aquí que acá, porque todos los puntos que estén aquí sobre la misma altura tienen la misma presión. Entonces la presión en este punto es la misma que venga de aquí hacia abajo, que es, como ya lo hemos visto, primero la presión atmosférica y luego la densidad por la gravedad por la altura del líquido. Presión atmosférica, densidad por gravedad por altura del líquido, por eso tiene la L como subíndice. Bueno, lo que voy a hacer es pasar esta P sub 0, presión atmosférica, a restar. Y voy a aprovechar acá que puedo multiplicar por el área en ambos lados, tanto en este lado como en este otro, para poder deducir que esto de aquí es una fuerza. Si multiplico por el área aquí y por el área acá, observen ustedes que estaría toda esta presión por el área, que será una fuerza. La fuerza es, paso el área a multiplicar presión por área. Pero esta presión es la presión manométrica. Recuerden ustedes que la presión manométrica es la presión menos, es la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces, esta es presión manométrica. Bueno, voy a aprovechar que la densidad del líquido se puede escribir como la masa del líquido sobre el volumen del líquido. Entonces, en este caso, aquí cambio la densidad por masa sobre volumen del líquido. Entonces, observen ustedes cómo líquido se va con líquido, y estamos hablando del líquido que se desplazó, y me queda la masa del líquido por la gravedad. Masa del líquido por la gravedad. ¿Qué masa estamos hablando? Estamos hablando de la masa de este líquido que se desplazó.
y hemos llegado a la definición del principio de Arquímedes. Esta presión por área es una fuerza a la que llamamos la fuerza de flote porque empuja hacia arriba el cuerpo, lo quiere hacer flotar. Y al final es la masa del líquido que se desplazó por la gravedad. Eso quiere decir, en otras palabras, que la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del líquido desplazado. El peso, masa por gravedad, pero del líquido que se desplazó o que desplazó el cuerpo. Miremos un caso particular, la punta del iceberg. En este caso, cuando un barco va por el mar, podríamos decir que es un ejemplo el caso del Titanic, cuando ve un iceberg, ¿sí? La punta del iceberg es muy pequeña comparado con el tamaño enorme que hay por debajo del agua. La pregunta es, ¿cuánto volumen está por debajo del agua? Para analizarlo, hagamos una sumatoria de fuerzas basados en este mismo cuerpo. Aquí me trae el cuerpo y le estoy haciendo un diagrama aquí de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas intervienen? Interviene por encima la fuerza que tiene por la presión atmosférica, fuerza es presión por área, entonces por acá, presión atmosférica por área. Por debajo está la fuerza que viene por la presión que está por debajo. Esta es la misma presión que da origen a la fuerza de flotación. Esta es la que empuja hacia arriba y tiende a flotar. Y la otra fuerza pues es la masa del sólido por la gravedad. Aquí está. Hacia abajo, presión atmosférica por área. Hacia arriba, presión en el punto A por el área y el peso hacia abajo. Reemplazo la presión en A, que recordemos que la presión en A sigue siendo la de este mismo punto, que es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura del líquido. Aquí está. Presión en A es presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, densidad gravedad altura del líquido. Bueno, paso a esta área a multiplicar este término, paso a esta área a multiplicar este otro término y me doy cuenta que estos dos términos se pueden cancelar, uno que suma y uno que resta. Ahora, entonces tenemos que esta masa, que es la masa del sólido, la puedo reemplazar como la densidad es la masa sobre el volumen, la masa la puedo reemplazar como densidad y paso a multiplicar por volumen. Densidad por volumen es masa. Observen que aquí estamos con la masa del sólido y aquí estamos con el líquido. Bueno, lo reemplazo y me doy cuenta que puedo cancelar la gravedad. Acá, bueno, me doy cuenta que, perdón, la altura por el área es volumen. Entonces me queda densidad por volumen y densidad por volumen. A un lado está el líquido, al otro lado está el sólido. Entonces, si yo entonces tomo la relación volumen del líquido sobre volumen del sólido, pues voy a poder obtener cuánto es la cantidad que está por encima y por debajo. Y noto que es una relación de densidades. Esta relación de densidades pues es fácilmente conseguible.
Lo primero que hay que decir es que esto está a 0 grados centígrados. A 0 grados centígrados, la densidad del sólido es la densidad del hielo, que es este valor. Está levemente por debajo de 1 gramo por centímetro cúbico. Y la densidad del líquido a 0 grados, la densidad del agua, no es sólido, sino que todavía continúa estando líquido, es esta, levemente superior a 1. Al hacer esta división, obtenemos que la relación entre uno y otro es 0,89. Es decir, que si paso este volumen del sólido a multiplicar aquí, el volumen del líquido es 0,89 veces el volumen del sólido. Eso quiere decir que el 89% de ese iceberg está por debajo y el 11% está por encima. Pero nos preguntamos, ¿eso se hizo pensando que se trataba de un cilindro, como estaba acá, sumergido en agua? Pues bueno, la buena noticia es que sin importar si es un cilindro o es algo tan deforme como un iceberg, en ambos casos la forma no importa y se va a conservar esta relación del volumen por encima y por debajo. Continuemos con el principio de Arquímedes, pero ahora miremos qué pasa si el cuerpo está totalmente sumergido en el agua. Y pueden suceder dos situaciones. Una es que el cuerpo sea muy pesado, tenga una densidad muy alta, que será la densidad del sólido, sea muy grande, sea mayor a la del líquido, en el caso por ejemplo de un pedazo de hierro, que se hunde en el agua, y entonces habrá que tener una cuerdita para sostenerlo. Y para sostenerlo se requiere una fuerza externa. Ese es un caso. El otro caso es que este sólido tenga una densidad mucho menor a la del líquido, como el caso, por ejemplo, de un pedazo de icopor dentro del agua. Entonces, para sostenerlo, hay una fuerza de empuje hacia arriba y para sostenerlo hay que hacer fuerza hacia abajo. Entonces, en este caso, la fuerza externa es para abajo. Miremos las dos situaciones y veamos cómo se interpreta la ecuación final. Entonces, nuevamente, hacemos sumatorias de fuerzas en y tenemos que hay una presión por debajo, que es la presión A, en el punto A, y otra presión por encima, que es la presión del punto B. Presión por debajo A, presión por encima B. La que está por debajo es una presión hacia abajo y entonces como necesitamos la fuerza es la presión por el área hacia abajo. La de A es la presión por el área hacia arriba. Bueno, ahora tenemos hacia abajo el peso del cuerpo, masa por gravedad, este es del sólido, y la fuerza externa va hacia arriba, más la fuerza externa. Bueno, miremos qué pasa con las presiones. La presión en B es la presión atmosférica, aquí está, más la densidad por la gravedad por la altura. Densidad de líquido por gravedad. Pero la altura es toda la altura que hay desde aquí hasta el punto A menos la altura del sólido. Si a toda esta le resto esta, obtengo este pedacito de altura. Esa es. Multiplicado por el área. Y ahora la presión de A. La presión de A es la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura hasta A
Entonces tenemos la densidad del líquido por la gravedad por la altura que es HL, por el área. Este término que está negativo lo paso al otro lado a sumar. Este término que está positivo lo paso al otro lado a restar. Bueno, hago las respectivas multiplicaciones, A por todas estas, A por todas estas, A por P sub 0, A por rho L G H L, A por rho G H S, luego aquí A por P sub 0, A por rho sub L G H L. Salen todos estos términos. Bueno, pues me doy cuenta que la presión atmosférica se puede cancelar, pero también hay un término que se repite, este que tiene la densidad del líquido por la altura del líquido, densidad del líquido por altura del líquido. Entonces la ecuación termina siendo muy corta. Ahora mi objetivo es dejar esto en términos de el volumen. Entonces noten ustedes que aquí me quedó la altura del sólido por el área. Y la altura del sólido por el área sería esta altura por su área, sería el volumen del sólido. Paso esta fuerza externa a este lado y este al otro lado. Y ya puedo saber cuál es la fuerza externa que se necesita para sostener el cuerpo, siendo que este tiene un peso, masa por gravedad, miren acá, pero una fuerza de empuje que es este equivalente. Me traigo esto que está aquí, me lo voy a llevar para acá, y lo que observo es simplemente que este término aquí es la fuerza de flote que ya habíamos definido antes. Este es el peso del líquido, densidad por volumen, es el peso del líquido que se desalojó. Teniendo en cuenta aquí que el volumen del líquido es el mismo volumen del sólido cuando se trata del cuerpo totalmente sumergido. ¿Cuánto líquido se desalojó? Pues la misma cantidad de volumen que tiene el sólido. Es así. Tengo una fuerza externa que es igual a la masa del cuerpo restándole la fuerza de flote que es densidad por gravedad por volumen, o puedo reemplazar esto como la fuerza de flote igual a la masa del líquido por la gravedad, donde esto es la cantidad de líquido desplazado. Bueno, ¿qué sucede ahora si resulta que este cuerpo tiene una densidad más baja que el líquido y quiere flotar? Pues la fuerza externa es para sostenerlo ahí estático y hago nuevamente la sumatoria de fuerzas y tendría que seguir exactamente este mismo procedimiento con una diferencia de que ahora la fuerza externa ya no es positiva, sino que es negativa porque va hacia abajo. Entonces simplemente es cuestión de traerse el resultado anterior, pero ahora la fuerza es de signo negativo. Si es de signo negativo, multiplico la ecuación por -1 para que me quede la fuerza positiva. Eso simplemente hará que estos dos cambien de posición para que el signo negativo me quede en medio. Pero ahora la fuerza de flote, como es mayor, ¿sí?, va de primero y se resta el peso del cuerpo. La fuerza externa hacia abajo, la fuerza de flote va hacia arriba, la masa por la gravedad hacia abajo, pero resulta que ahora esta va a ser mayor. Bueno, hasta ahí hemos llegado con el principio de Arquímedes. Observemos ahora el efecto de tensión superficial o fenómeno de tensión superficial.
Observen una gota, observen una moneda a la cual se le están ingresando gotas hasta que llega un punto en el que el peso del fluido rompe la simetría de la superficie y pues se derrama. Otro caso muy similar es este, de una gota de mercurio que se coloca sobre un parlante para que oscile a las diferentes frecuencias. Pero por más que oscile, no se consigue que se destroce la gota en partes. Tenemos también, bueno, aquí podemos analizar el efecto que sucede en la superficie y es precisamente, este es el caso de una gota de agua. Si se amplía, tenemos acá la molécula de agua, dos de hidrógeno por una de oxígeno. Sus enlaces son muy fuertes, pero la unión entre una molécula y otra se da por lo que llamamos enlaces puentes de hidrógeno o puentes H. Son mucho más débiles que los enlaces hidrógeno-oxígeno, pero permiten que no se derrame el agua en la superficie de la moneda. Solamente hasta cierto límite de fuerza se rompe el enlace y se puede suceder la destrucción y que se derrame la gota alrededor. Ese enlace permite lo que es una fuerza o tensión superficial que puede ser medida más mediante un procedimiento similar a este. Miramos acá cómo al ir alargando la pompa de jabón, ¿sí?, se produce una tensión hacia abajo producto de este peso y es el mismo fenómeno que aquí les quiero mostrar. Si alguien ala con una fuerza externa, este sistema le responde con una fuerza en el sentido contrario, que sería la fuerza superficial. Esa fuerza es igual a este coeficiente gamma por L. Este coeficiente se multiplica por 2 porque esta superficie tiene dos caras, la que se ve por delante y por detrás. ¿Sí? L aquí es esta longitud que separa estas dos, podríamos llamarlo unas especies de rieles, o más bien una distancia de separación. Y este valor, que es la tensión superficial o coeficiente de tensión superficial, pues cambia dependiendo el tipo de líquido. En este caso, ustedes pueden observar que el agua tiene una alta tensión superficial, pero que incluso aquí el mercurio lo supera en gran medida. Por eso era que era muy difícil romper esta gota por el valor tan alto. Y observemos otra cosa. El agua tiene esta tensión superficial a 20 grados centígrados. Si se aumenta la temperatura a 60 grados centígrados, disminuye la tensión superficial. El trabajo es también la energía necesaria para producir este cambio. Si hay una fuerza externa y esto se lleva una distancia delta X mayor, el trabajo, que es la fuerza por la distancia, será esta que es la fuerza por la distancia, que es el delta X. Como L por delta X es toda esta área, tenemos L por delta X es el área, lo podemos escribir también de esta forma. Tenemos aquí otros videitos de tensión superficial. Observen ustedes cómo el alcohol no es capaz de sostener una cuchilla metálica. O sea, su tensión superficial es baja.
Pero si tenemos agua, vemos que la tensión superficial es capaz de sostener la cuchilla. Observen ustedes que esto, aunque sea de un hierro o un acero, mucho más denso que el agua, se sostiene en la superficie. Es decir, aquí no se cumple el principio de Arquímedes, porque Arquímedes diría que esto se hunde, sino que la tensión superficial es la que mantiene esta cuchilla en la superficie. Miremos otro caso interesante. Este es un jabón en el cual se le inserta un pequeño lazo de una cuerda. Observen ustedes cómo cuando se rompe el centro se forma un círculo con muy buena simetría. La razón de eso es porque la tensión superficial, ¿sí? Cuando se rompe aquí y se pierde la tensión superficial de este centro, la tensión superficial por todos los lados es una fuerza igual en todos los sentidos. Es una fuerza simétrica. Entonces genera un círculo muy simétrico en el interior. Esta es una prueba de que la tensión superficial es la misma en todas las direcciones. Finalmente, miremos lo que es el ángulo de contacto. Esto se produce también por la tensión. En algunos casos, el líquido que está acá puede tener adhesión a las paredes. Hay una fuerza de adhesión y hay una fuerza de cohesión. La fuerza de adhesión es la que permite adherirse y la de cohesión es la que va hacia el centro por tensión superficial, evitando que sea mayor la adhesión y produciendo esta forma. Entonces, cuando tenemos un líquido como el agua, este se adhiere muy fácil a las paredes y cuando tenemos un líquido como el mercurio, este prefiere no adherirse. Las fuerzas de cohesión son mayores. En ambos casos se produce un ángulo, que es el ángulo de contacto. Este será el ángulo aquí entre estos dos, y mientras que el ángulo acá será este ángulo como lo vemos marcado aquí con la flecha. Ese ángulo también se puede ver en una superficie sólida. Este sería para el agua, mostrando que este es el ángulo, y este sería para el mercurio, mostrando que se toma en esta dirección. Miren ustedes cómo más o menos coinciden estos ángulos con el mismo líquido. Finalmente podemos ver la capilaridad. La capilaridad es si tomamos un capilar, un tubito pequeño capilar, y lo introducimos dentro de un líquido. La pregunta será cuánto será capaz ese líquido de subir a través del capilar. Si ese líquido es, por ejemplo, agua, que se adhiere a las paredes, se verá de esta forma. Si es, por ejemplo, mercurio, que tiene esta forma de cohesión, preferirá irse más hacia el fondo. Por este método sube, por este método baja. ¿Sí? Depende básicamente del material, mercurio o agua en este caso. Si queremos saber cuánto se desplaza con respecto al punto externo, el punto de equilibrio, podemos utilizar esta ecuación. Acá, entonces, en esta ecuación tenemos otra vez el coeficiente de tensión superficial. Este ángulo será este ángulo de adhesión o cohesión, ángulo que también llamamos ángulo de contacto, la densidad del líquido, la gravedad y este será el radio del capilar. Bueno, hasta aquí hemos llegado con esto.
Eh, por allí tendremos unos ejercicios para que ustedes puedan practicar y resolver.